Nos va a acompañar el doctor Fernando Patiño con la charla de los desafíos para la formación del periodista en un nuevo entorno de medios. El doctor Patiño es comunicador social, periodista de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es el director del programa periodístico de las mañanas en la Radio Nacional de Colombia, director y conductor del programa Conversemos de Actualidad en la televisión pública y consejero editorial de la revista Vistazo en Ecuador. Durante los 15 años previos fue director de noticias en Ecuavisa y en el canal Caracol de Colombia, creador y director de programas periodísticos y estuvo vinculado con la fundación de los canales RCN y City TV. Perteneció a las redacciones del Espectador, Colprensa y La República. Bienvenido, doctor Patiño. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Los invito aquí, Daniela, si alcanza a ver de edad, mi paisano ecuatoriano colombiano. Me encanta poder hablar ante un grupo de personas que dedican su vida a formar profesionales en el periodismo y en la comunicación, que trabajan por innovar, por adecuar sus programas académicos a las nuevas realidades, que se ocupan de que sus universidades adquieran las mejores tecnologías y que han logrado la mejor certificación que se pueda tener a nivel latinoamericano. Ustedes hacen formalmente lo que yo he querido hacer, aunque informalmente me haya dedicado a tratar de enseñar y de hacer que nunca dejemos de tener... Un momentico, voy a devolver esto para que... Felipe, ¿cómo se devuelve? Para no... Sí, para ponerlo en negro. Para no. Así, si quiere. Decía que ustedes hacen formalmente lo que yo he querido hacer, aunque informalmente me haya dedicado a tratar de enseñar y de hacer que nunca dejemos de tener buenos periodistas y buenos comunicadores, pero también buenas personas armadas de destrezas y de recursos. Pero me asalta frente a nuestro oficio la misma pregunta existencial que nos hacemos frente a otros temas. ¿Habrá comida suficiente? ¿Se agotará el agua? ¿Tendremos vías para circular? ¿Tendremos espacio para vivir y aire para respirar? La pregunta es, ¿tendrán nuestros futuros periodistas y comunicadores suficientes puestos de trabajo? ¿Tendrán algo que hacer? Antes de responder hay que decir algo. Nuestro oficio de comunicar es el más competido del mundo, porque lo puede hacer el que quiera. No todos pueden ser médicos, ingenieros, arquitectos, bacteriólogos o tejedores de sombreros. Pero todos ellos y todos los demás sí pueden comunicar. Pueden averiguar cosas, grabar o fotografiar hechos y contarlos y comentarlos. Pero además en Colombia está totalmente permitido. Una sentencia de la Corte Constitucional dejó sin piso una antigua ley de 1975 que había profesionalizado el ejercicio periodístico para meter en la legalidad a quienes venían ejerciéndolo de manera empírica y para que quienes a partir de cierta fecha se dedicaran a él optaran por un título otorgado por un establecimiento educativo autorizado. El magistrado Carlos Gaviria, un reconocido intelectual y humanista, consideró que el hecho fundamental de informar y ser informado podría ser ejercido por cualquier ciudadano y que el periodismo podría asimilarse más a un arte o a un oficio que a una profesión. Esto hubiera podido llevar a la desaparición de las escuelas de periodismo, pero por fortuna estas no cerraron sus puertas, ni los aspirantes a comunicadores y periodistas dejaron de entrar. A ello se sumó que algunas empresas periodísticas y no periodísticas siguieron vinculando preferiblemente egresados de comunicación social y periodismo, y que algunas universidades se empeñaron en mejorar su formación. En Colombia se da desde hace años la paradoja de que, según la Corte, la comunicación social y el periodismo no son una profesión, pero en las instituciones públicas sí se exige un título profesional para determinados cargos, y si el título es de comunicador social o periodista o de ambos, es aceptado. No sé cuál es el caso de cada uno de los países, pero en Ecuador, que es el que más conozco, sí sé que el oficio de la comunicación debe ser desempeñado por un profesional de esta área, aunque en algunos casos, para una dirección de un medio, se usa el nombre de gerente y se elude esa obligación.
El caso es que vengan de donde vengan, el mundo está lleno de comunicadores y de periodistas. En medios, en grandes empresas, en redes sociales, en blogs, en páginas web, en emprendimientos. Hay más espacios y más instrumentos. Pero volvemos a la pregunta. ¿Hay más puestos de trabajo? Si damos una mirada rápida a acontecimientos recientes, del último mes incluso, uno podría pensar que no. Grandes diarios del mundo se están despidiendo de sus ediciones en papel. Esto no quiere decir automáticamente que los empleos vayan a pasar de una a otra plataforma. Lo hacen porque están perdiendo dinero y despidiendo gente, porque saben que aunque tendrán más lectores, no necesariamente tendrán más ingresos. No es fijo que vayan a poder vender su servicio o que vayan a recibir publicidad, ahora que se han desarrollado instrumentos para que los lectores bloqueen la publicidad. Por eso tienen que pensar en gente que haga más cosas al tiempo. El pasado 3 de marzo, al anunciar a sus redactores y lectores que era inminente la desaparición del diario El País de España en papel, después de 40 años, su director Antonio Caño decía, ahí estoy tratando de cambiar, Felipe, la siguiente. Bueno, no se alcanza a leer mucho. Decía Antonio Caño, la revolución que afecta a los medios no ha concluido aún. El panorama es todavía muy confuso. La crisis probablemente no ha tocado fondo todavía. El trasvase de lectores del papel al digital es constante. Se puede dar ya por hecho que el hábito de la compra del periódico en el kiosco ha quedado reducido a una minoría. La mayoría de las personas, fundamentalmente los más jóvenes, buscan la información en otros soportes y la consumen de forma diferente. E iba más allá y agregaba, nuestra supervivencia no está garantizada. Un poco más optimista fue el director de otro legendario periódico inglés, The Independent, el ruso Evgeny Lebedev. El sábado 26 de marzo publicó esta primera página, que reproduzco por cortesía del espectador, en la que expresaba paren las rotativas, y con ello decía adiós a 30 años de edición impresa. Escribe Lebedev, esta es la época más emocionante en la historia del periodismo. Nuevos instrumentos, nuevos mercados, nuevos modelos de negocio y nuevas audiencias están consumiendo volúmenes de información antes inimaginables. La tecnología digital hace que llegar hasta ellos sea más fácil que nunca. Lebedev en su carta de despedida a los lectores. Claro que las cosas no estaban bien para Independent después de 30 años de fundación. Sus ventas habían bajado a 56.000 copias y una semana antes su edición dominical ya había dejado por completo el papel. The Independent tiene para contar que sus visitas han aumentado en un 33% desde que dio ese paso y que con ello aspira a mejorar sus ingresos en un 50% este año. Además, que contrató a 25 nuevos empleados. Esa es la parte amable de la moneda. Ese camino parecen estar dando muchos famosos medios. El Washington Post no solo va a dejar su icónico edificio de la capital, sino que también está realizando experiencias digitales, como le dijo a EFE su director. Otros diarios insisten en su idea de que el servicio digital puede ser cobrable. Y ahí están, entre otros, The New York Times, The Wall Street Journal. El Tiempo de Colombia anuncia que va a hacerlo, a cobrar por su servicio. Pero podrán sostenerse cuando entren muchos más competidores gratuitos. De hecho, el New York Times está ofreciendo sin costo su boletín semanal en español, servicio en el que aspira a conquistar la audiencia. Este futuro incierto y contradictorio no afecta solo a los impresos o a los menos ricos. La cadena de televisión Al Jazeera, creada con la más grande chequera posible por el emir de Qatar, tomó en las últimas semanas 2 decisiones trascendentales. La primera, suspendió su operación en Estados Unidos. Tenía 12 oficinas en 12 ciudades y se había llevado a muchos y muy bien pagos profesionales, además de que había reclutado a muchos nuevos periodistas. La segunda decisión vino pocos días después, el despido de 500 empleados, casi todos de la ciudad de Doha. Este grupo pertenecía a una nómina de 4.000 empleados. Esto dijo Al Ansley, consejero delegado de Al Jazeera América.
nuestro modelo de negocio actual simplemente no es sostenible. El modelo de negocio es la preocupación de moda. Por esta misma razón, según un reciente informe de la agencia EFE, el diario Liberación de Francia acabó con 93 de sus 250 puestos. Der Spiegel de Alemania suprimió el 20% de su nómina. Y en Brasil, según el portal Comunique-C, 1.400 periodistas fueron despedidos en 2015. Sobre esto afirma Celso Schroeder, presidente de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil: los medios no consiguen un modelo de negocio a la misma velocidad a la que se producen los cambios tecnológicos, y como tienen bajos beneficios, las empresas despiden y readmiten a profesionales más jóvenes con salarios más bajos. En Colombia, los medios impresos atraviesan dificultades. Entre los periodistas se habla de grandes despidos, pero nadie lo hace público por una o por otra razón, y menos aún tenemos cifras verificadas. Desde 1998 no se crean canales nuevos de televisión a nivel nacional, en televisión abierta, y el proyecto de un tercer canal sigue estando en entredicho. Pero esto contrasta con un estudio de Ibope que acaba de publicar El Tiempo. Sorprendentemente, el 70% de los encuestados prefiere leer medios en físico, contra 23% por Internet. Un 23% tomaría las dos opciones. Esto le daría vida por un tiempo más a los impresos colombianos, que de todas maneras, y en especial El Tiempo, vienen pensando digital y contratando a sus periodistas para la llamada convergencia, es decir, para que trabajen en impreso, en web, en redes, televisión y otros medios hermanos de la casa editorial, o lo que también se llama en otras partes la bolsa de contenidos. Para este tipo de trabajos y para el tipo de profesionales que se deben formar, es que el director del País también da una pista en su carta de despedida al papel. Dice Antonio Caño: para facilitar la puesta en marcha de todo esto, hemos reforzado nuestro equipo de dirección con perfiles nuevos y más ajustados a las necesidades actuales. Y a renglón seguido, entre líneas, invita a las anteriores generaciones a cambiar el chip y a subirse a este nuevo bus. Creo que ahí está la clave de nuestro reto en las facultades. Y digo nuestro porque pertenezco a esta facultad. En formar a los nuevos profesionales que el mercado requiere y en actualizar a quienes ya han dejado las aulas para que no se queden atrás, para que regresen y no se queden atrás. Desde luego la formación tecnológica es fundamental y en eso hay grandes avances. Antes, cuando un estudiante recién egresado llegaba a un medio o a una empresa, era sometido a todo tipo de bullying y le hacían bromas porque desconocía el funcionamiento específico de ese medio. Era un profesional que quizás no había salido del país o máximo lo había hecho en un plan turístico. Ahora un recién egresado resuelve problemas en una redacción, hace traducciones, maneja todas las herramientas, tiene carácter y además está informado, aunque en muchos casos solo está informado de la actualidad. Ahora más que nunca, las escuelas de comunicación y de periodismo tienen que convencerse de que no deben formar solamente profesionales para las redacciones, porque hemos visto que éstas se están moviendo, se están acabando o se están transformando. Hay que formarlos para otros campos de acción, que aunque forman parte de nuestro medio, son ocupados por profesionales de otras áreas. Y doy un ejemplo: la gerencia. Los periodistas y comunicadores también pueden ser gerentes, administradores, emprendedores y en muchos casos, la preparación del pregrado no alcanza para ello. Los niveles de posgrado deben explorar ese camino. Y los que ya salimos hace tiempo de pregrado, podremos tener la oportunidad de regresar para adquirir las destrezas y conocimientos que nos quedaron faltando. Pero hay que tener cuidado y no dejarse llevar por las corrientes. Miren ustedes, todos los medios están cambiando, pero a unas colegas mías, digo colegas porque trabajan en una famosa revista, el cambio las ha puesto en apuros. Por la constante e insistente recomendación de reinventarse, las conejitas Playboy fueron obligadas por los jóvenes ejecutivos de la revista de ahora
a posar vestidas. Y Playboy, que llegó a vender 7 millones de números en 1973, ahora vende 800.000. La caída continúa de tal forma que se ofrece en venta por 500 millones de dólares. Y como dice la revista Semana, resulta poco probable que alguien la compre. A lo sumo, comprarán el logo y de pronto la mansión. Las aspirantes a conejitas se quedarán sin una fuente de empleo. Pero como nosotros no formamos conejitas, ni ustedes forman conejitas que solo se quitan la ropa, con todo el respeto que me merece ese trabajo, sino comunicadores y periodistas versátiles, recursivos, talentosos, éticos y además responsables, seguirán encontrando qué hacer en este mundo. Al final todos pueden comunicar, pero no todos pueden hacerlo bien. Muchas gracias. Gracias, doctor Patiño, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene preguntas para el doctor Patiño? Todos están cansados y nos queremos ir ya. Listo, una y dos preguntas. Me demoré menos de lo previsto. Gracias. Hace unos 3 años invitamos a Don Tapscott a la universidad. Él es el que escribió un libro que se llama Wikinomics y se hizo famoso porque Obama en su campaña, cuando hace 8 años fue por primera vez presidente, lo mencionó y pues se fue al estrellato, ¿no? El hombre, ¿no? Y él hablaba precisamente de la generación NET y todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, en la presentación que hizo un profesor de periodismo, le hizo una argumentación muy bien fundada, bueno, en donde básicamente preguntaba esto, ¿no? ¿Cuál es el futuro del medio impreso? ¿Cuándo se iba a acabar cuál era realmente el efecto, ¿no?, de la digitalización en el periodismo? Bueno, se tardó 5 minutos en su argumentación. Y finalmente le dijo: señor Don Tapscott, ¿qué opina usted? ¿Se va a acabar el medio impreso? Y él contestó: sí. Otra pregunta. Creo que la visión en Estados Unidos es total, ¿no? No hay de otra, ¿no? Sin embargo, creo que nosotros vamos a ir más lento, pero en ese proceso creo que la formación de nuestros muchachos tiene que ir en ese sentido, que deben de manejar los dos medios y deben de saber que durante mucho tiempo esto va a subsistir. También hay algunos profesores que mencionan que en realidad la información en papel va a ser ahora para, pues como ha sido siempre, para iniciados. O sea, la gente que realmente va a tener el conocimiento puro de la humanidad va a acudir al medio impreso, a los libros, etcétera. Y lo otro va a quedar como para la gran masa, ¿no?, que recibe información, a lo mejor muy buena en algunos momentos, en otros que no sirva, desechable, pero que la consume, y que el medio impreso va a quedar para los que realmente van a tener el soporte, pues, intelectual de la humanidad en lo que resta o en los próximos años. Es cierto, yo no sé si incluso pueda quedar algo de medio impreso. La proyección que hace el país, considerándose a sí mismo el país como el periódico más importante del mundo, dicen ellos, la proyección que hacen es a una desaparición total de lo impreso, a olvidarse por completo ya de lo impreso. Y si así siguen desapareciendo otros medios olvidándose de lo impreso, ¿qué será de los que quedan? No se sabe si el modelo de negocio para los que quedan como impreso será bueno, como tampoco se sabe si para los que se quedan en lo digital vaya a ser bueno. En eso hay incertidumbre. Pero lo que está haciendo, por ejemplo, el país ya es reformando por completo su redacción. Está cambiando la misma disposición física de la redacción que tenía antes, para que, dice Antonio Caño, para que todos lleguen como a un mismo lugar, como una misma cocina, y hablen en voz alta, intercambien, le presten el uno al otro lo que tiene y lo usen, con mucha insistencia en el audio y en el video. Le está diciendo a todos sus colaboradores que piensen en que ahora, como periodistas de un medio que antes se consideraba de prensa escrita, ahora van a trabajar fundamentalmente en audio y en video. Entonces, uno pensaría que con ese panorama lo impreso va a llegar a ser casi que incunable, pues, como unos incunables o unas ediciones muy especializadas, muy
de restringida circulación y costosas, y quién sabe también si rentables. Ese parece ser el panorama, pero obviamente a los periodistas sí necesariamente ya hay que formarlos en lo que tiende a ser el mercado más abierto, más amplio y más atractivo, que es esto digital en cuanto a impreso se refiere. Daniel, Darío, una pregunta. Tú trabajaste en 2 sistemas informativos diferentes, tuviste esa gran oportunidad. ¿Qué ventajas y qué semejanzas o qué diferencias sustantivas encuentras en los 2 sistemas? ¿De cuáles 2? Sistema periodístico, Ecuador y Colombia. Pensé que era entre prensa o televisión o algo así. Pues a ver, primero que todo debo destacar la excelente calidad de los periodistas de Ecuador. Lo estoy comprobando además. Tuve la suerte de tener un grupo muy bueno y de poder ayudar a formar un grupo muy bueno en Ecuavisa, que de hecho ahora que están saliendo al aire con ocasión del terremoto y los reproducen aquí en Caracol, los reproducen en otras cadenas, en CNN, todo se ve la calidad de estos muchachos que están trabajando en Ecuador. Para empezar, me gusta la calidad que encontré, la formación que tienen. La diferencia fundamental entre el periodismo de Ecuador y el periodismo de Colombia es una, y es entre la libertad exagerada que hay en Colombia y la libertad mínima que hay en Ecuador. Los 2 extremos. Ese yo creo que ese es la mayor diferencia. Un abuso por completo y total por parte del régimen contra la libertad de expresión, y en Colombia un uso y un abuso en ocasiones de esa libertad de expresión. Esas son claras diferencias. En Ecuador hay ya ahora la censura y las restricciones están amparadas por una ley orgánica de comunicación aprobada por la Asamblea. En Colombia no existe una ley de esas características. En Colombia, de haber censura, la ejercen los gobernantes de una manera más soterrada o menos evidente, en los momentos en que ha sido necesario y que la han ejercido, que más que censura serían presiones, y no a través de leyes. En general, la ley lo que en Colombia existe para controlar de alguna manera, o sea, para establecer los límites del ejercicio periodístico, son el Código Civil y el Código Penal. Con eso se controla, eso establece los límites del oficio periodístico acá. Hasta dónde puede llegar una afirmación sin convertirse en calumnia, hasta dónde puede llegar una afirmación sin convertirse en injuria, y qué efectos penales y qué efectos civiles tiene. En Ecuador hay una ley como de 180 artículos con un decreto reglamentario de otros 80 artículos para regular toda la comunicación. Cerca de 300 artículos, una ley de cerca de 300 artículos para regular el ejercicio de la comunicación. Ahí están algunas de las diferencias. Si es así, Daniel, si hice la tarea. Darío, soy Fernando Gutiérrez de Chile. Muy interesante el planteamiento. Al momento del café, con algunas colegas, recordábamos un artículo del profesor Robert Picard de Oxford, Yale, que se llama ¿Por qué los periodistas merecen ganar poco? Y la gran conclusión de Picard cuando dice ¿por qué los periodistas merecemos ganar poco? Es porque no hemos descubierto nuestra capacidad de generar valor agregado. Ahí viene mi pregunta. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué deberíamos entender hoy día por otorgar valor agregado a los hechos que cualquiera puede presenciar y transmitir hoy día? Sí, yo creo que ahí está, y en la frase final decía que cualquiera podría comunicar, pero ¿cuántos pueden comunicar bien? Yo creo que por un lado, en los valores
en los valores, que es la parte, el componente intangible de esto, que es la credibilidad, la seriedad, la responsabilidad, la ética que un comunicador, un periodista, respaldado además por una formación universitaria de una institución seria y una institución educativa seria, le da a lo que está trabajando. Es decir, esto es la información en manos de una persona con esas características, pues es distinta de la información en manos de cualquier persona, de cualquier bárbaro a través de un blog, de una red o de un portal web que crea. Ahí hay una cosa, un valor. Y otro valor está también en el conocimiento, en la formación, en la estructura y el fundamento académico del que se disponga. Y un tercero en la técnica también. Creo que algo adicional a lo que cualquiera puede aprender a hacer en la calle tiene que enseñar la universidad. Algunas destrezas tiene que dar la universidad para que haya una diferencia entre quien sale de la universidad y quien lo hace en la calle común y corriente. Tiene que haber un sello de calidad ahí, que además sea reconocido por el mercado. Como les decía, infortunadamente en nuestro país no existe el amparo legal para darle un reconocimiento a ese sello, porque pues cualquiera lo podría ejercer. Sin embargo, aunque formalmente no exista, el mercado en muchas ocasiones y en muchas sí valora el valor agregado que lleva ese estudiante, ese egresado. ¿De dónde viene? ¿De qué universidad salió? ¿Qué maestros tuvo? ¿Qué trayectoria tiene? ¿O qué formación académica tiene? Complementariamente a eso, como valor agregado, está poderse formar también, yo digo, en disciplinas complementarias. En disciplinas complementarias, porque creo que a las redacciones, y lo digo en el caso de nuestro país, a una redacción de un medio en Colombia puede llegar cualquiera, desde cualquier oficio. Pueden llegar arquitectos, bacteriólogos, enfermeras, pueden llegar ingenieros, lo que quiera, a hacer periodismo, que no hay ninguna norma que lo impida. Pero si además de eso los comunicadores llegan con un conocimiento adicional, por ejemplo, en el campo de la administración, en el campo de la gerencia, pueden llegar no solamente a competir con ese espacio en la redacción, sino también a competir con los espacios en la administración, que en este momento son espacios ocupados por todos esos otros competidores, por gerentes, administradores, expertos en finanzas, abogados, todo eso, porque se considera que los comunicadores para la redacción, los comunicadores no están formados para gerenciar. Entonces creo que ahí también hay un reto de las facultades de aportarle valor agregado, si no alcanza, como digo hay una presentación, en el tiempo del pregrado, sí a nivel de posgrado. Te lo preguntaba porque no sé si estamos de acuerdo, pero muchas veces lo que el público, la audiencia que vemos, está valorando de aquel arquitecto, de aquel abogado, de aquel cientista político que está entrando en labores periodísticas, es justamente de que ellos sí tienen, o en ellos sí reconocen el valor agregado que muchas veces nosotros digo, los periodistas no hemos tenido la capacidad de dar. Por eso hacía la consulta, y ahí hay un proceso también, hablamos de especialización delante con estos colegas, de cómo finalmente no hemos logrado invertir. O sea, hay especialistas que han evolucionado hacia el periodismo y los periodistas no hemos sabido entrar en ámbitos de especialización para poder tener también un espacio más relevante y generar también información más relevante dentro de las redacciones. Por eso me pregunto. Sí, claro que yo no lo veo en todos los casos. No sé si de pronto qué ejemplos tengas en Chile. Tal vez aquí donde es indiscutible que en algunos casos un médico pueda tener más credibilidad en la información de salud que un periodista común y corriente, tenemos, que yo conozca, dos casos. Uno en televisión, en Caracol, que fue una médica que pusimos allí en la redacción, y uno en El Tiempo, que hace la edición de salud del Tiempo. Ahí creo que ahí ellos sí le ganarían a cualquier reportero, porque además ya conocen la técnica y ya son casi que reconocidos divulgadores de temas de salud. En economía hay periodistas económicos, evidentemente, que sí que vienen que son de formación económica y también
le ganan a muchos periodistas. No ocupan todos los puestos de periodismo económico que hay en este país, pero sí una buena parte. Pero en cambio, y hay un ejemplo de arquitecto. Hay un arquitecto que es un reconocido periodista, pero no por ser arquitecto, es periodista deportivo. Pero de academia es formación. Otro periodista de los deportivos más importantes era ingeniero químico, es ingeniero químico. O sea, hizo su función, su carrera como periodista, aunque su formación es como ingeniero químico. Su éxito era por ser periodista deportivo y por su conocimiento de deporte, no por el conocimiento de la ingeniería. Es los casos en los que he visto, o sea, salud y economía en los que creo que es donde, por lo menos de lo que yo he visto, es donde más han podido ganar en medios masivos. Ya en medios especializados la cosa es distinta, pero en medios masivos sí ya es en los que yo he visto que de pronto la formación académica especializada puede ganarle al periodista. Pero claro que muy importante también que, no digo que todos los periodistas, pero que algunos tomaran el camino de la especialización y que tomaran el camino de la especialización pues, temática como hay periodistas económicos, periodistas expertos en ambiente, periodistas expertos en política, con la política vista pues como ciencia política, y periodistas expertos también en temas, no sé si ya lo dije, de salud. Creo que es un buen camino para que los periodistas además tengan ese valor agregado. Tal vez por tradición también en Argentina no tenemos esta limitación que estuvo en un momento en Colombia de la colegiación para el ejercicio de la profesión. Allí siempre fue una profesión liberal y hay un reconocimiento constitucional a que cualquiera puede ejercer libremente el derecho de informar y de ser periodista. No obstante, creo yo que eso nos obliga más a los periodistas, mucho más a los periodistas, para poder evitar esto que está comentando Fernando. Me parece que una de las alternativas es a nivel probablemente de posgrado, trabajar con el tema estamos empezando a trabajar en la facultad nosotros, de ciencias sociales para periodistas, trabajar como en cursos específicos, que puede ser también medicina, podrá ser temas según la especialización, pero ciencias sociales creo que es una buena base, sobre todo no para trabajar a lo mejor a través de la disciplina dura, digamos, no para trabajar a través de qué dice la sociología, sino para trabajar problemas, ¿no? Trabajar con antropólogos para hablar de la desigualdad, trabajar con sociólogos sobre el tema de delito, trabajar temas transversales que tienen que ver con nuestra cobertura diaria. Desde la academia me parece que eso puede sumar a que tengamos más elementos para dar ese contexto que hace que nuestros lectores entiendan que no estamos a la altura de los expertos, ¿no? Claro. Sí, y en conclusión, retomando, este es el oficio más competido del mundo, de manera que, porque todo el mundo se siente pues con el derecho, y lo tiene, de hacerlo. Nosotros lo que tenemos la obligación es precisamente de darle ese valor agregado, y ese valor agregado se da desde la academia, se da desde la formación. ¿En los perfiles? Sí. En todo caso ha sido un gusto verlos y conocerlos. Bueno.